Siempre que pensamos en un país, una de las principales cosas en las que pensamos es dónde está, cómo están formadas sus fronteras y a qué región del mundo pertenece. Francia evoca a Europa, Brasil evoca a Sudamérica. Nuestros conceptos de países están definitivamente ligados a sus ubicaciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos países han hecho aparentemente lo imposible, moverse donde existen. Ya sea por elección o por ser forzados por las circunstancias, varias naciones a lo largo del tiempo han recogido y simplemente se han trasladado a otra ubicación, restableciendo su país en otra región. En este video vamos a enumerar algunos de esos ejemplos, comprendiendo qué países se movieron, cuándo, de dónde a dónde y por qué. Primero, Bulgaria. Se dice que los primeros búlgaros se originaron en algún lugar de Asia. No se sabe dónde, pero los historiadores han determinado que alrededor del siglo VII se establecieron en Ñoñinomos, Ucrania y Crimea. El antiguo país de Gran Bulgaria existió entre 632 y 668. Finalmente fueron derrotados por los ávaros y los jázaros, y la destrucción de este antiguo país llevó a la migración de los búlgaros a varias regiones. Lugares como Italia, Grecia, la cuenca del Danubio o incluso Anatolia vieron a pequeñas comunidades búlgaras trasladarse allí. Pero hubo dos verdaderos estados sucesores de este antiguo país búlgaro. Primero, la Bulgaria del Volga, que como su nombre indica, se estableció a lo largo del río Volga, al norte de donde existían antes. Y segundo, el primer imperio búlgaro, que migró a donde se encuentra la Bulgaria moderna, aunque también se extendió a Rumania, Ucrania y el resto de los Balcanes. La Bulgaria del Volga duró bastante tiempo, hasta los 1240, cuando fueron destruidos por las invasiones mongolas de Rusia. Pero los búlgaros de los Balcanes resistieron. Claro, el imperio en sí no duró, siendo reemplazado por otras entidades e incluso, a veces, siendo ocupado por otros imperios, pero los búlgaros mismos permanecieron como el principal grupo étnico de personas en esta región. El segundo imperio búlgaro también fue tremendamente exitoso y después de la ocupación otomana, Bulgaria recuperó su independencia, perdurando como país hasta hoy. Un ejemplo perfecto de un conjunto de personas que inicialmente establecieron su país en una región, pero que fueron forzadas por las circunstancias a moverse y trasladarlo a otro lugar. Ahora viajemos a Ghana, en África. Es crucial señalar que el antiguo Ghana y el Ghana moderno no están relacionados, a diferencia de Bulgaria. Solo pueden ser vistos como un país que se movió en el sentido de que había un país llamado Ghana en un lugar, desapareció y ahora hay un país llamado Ghana en otro lugar. El imperio de Ghana existió en lo que hoy es Mauritania, y Mali desde el año 300 hasta alrededor del año 1100 d. Eventualmente entraron en decadencia y se convirtieron en un vasallo del vecino imperio de Mali. Cientos de años después, en 1957, la colonia británica de la Costa de Oro se renombró como Ghana al independizarse en honor y recuerdo del histórico imperio africano, aunque sus límites geográficos nunca se superpusieron. No solo el territorio era distinto, sino también las personas podrían haberlo sido. Se piensa que después del colapso del imperio, algunas personas pueden haber emigrado al sur, con algunos llegando hasta el actual Ghana. Sin embargo, hay muy poca evidencia para probar esta afirmación. Un país que sí cambió de ubicación, y de hecho muchas veces, fue la Orden de Malta, también conocida como la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. La razón por la que tiene todos estos nombres se debe precisamente a esos cambios de ubicación. La Orden de Malta es un caso muy interesante de un país que hoy no tiene territorio pero aún existe. Si quieres, puedo hacer un video completo sobre ello. Fue fundada en 1048 cuando los comerciantes italianos obtuvieron permiso de los musulmanes para establecer una comunidad monástica en Jerusalén. Cuando los musulmanes retomaron Jerusalén en 1291, luego de la ocupación de los cruzados, se mudaron a Chipre. Pero no pudieron manejar bien la política local como para establecerse permanentemente. Entonces, en 1310, se trasladaron a la isla de Rodas para intentar establecer su propia nación soberana. Permanecieron allí hasta 1522 cuando los otomanos tomaron la isla. Luego, siguieron saltando de isla en el Mediterráneo, sin territorio por un tiempo, pero en 1530 llegaron a Malta, de donde obtienen su nombre moderno. La bandera actual de Malta también está inspirada en ellos, una isla que les fue obsequiada por el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano en España.
Además, de 1651 a 1665, la orden compró 4 islas en el Caribe a los franceses, intentando establecer su propio imperio colonial: Saint-Barthélemy, Saint-Christopher, Sainte-Croix y Saint-Martin, para luego venderlas de nuevo a los franceses. Napoleón finalmente conquistó la isla en 1798, obligando a la orden a abandonarla y a buscar refugio en Rusia, en San Petersburgo. En 1806, el gobierno sueco ofreció la soberanía de la isla de Gotland a la orden, pero la rechazaron porque habrían tenido que renunciar a su reclamo sobre Malta para aceptarla. No obstante, dicha renuncia sucedió en 1815, por lo que podrían haber tomado Gotland. Regresaron a Italia, residiendo en varias ciudades hasta que llegaron a Roma, donde permanecen hasta hoy, un país soberano oficial que se movió tantas veces, existiendo hoy solo en un palacio en Roma. De vuelta en África está Benín, que tiene una situación casi idéntica a la de Ghana. El estado moderno de Benín está aquí, mientras que el antiguo reino de Benín estaba aquí, y los dos casi no tienen conexión aparte de su proximidad regional y nombre. El reino de Benín se encuentra en la Nigeria moderna, aunque su antigua capital, Edo, ahora conocida como Ciudad de Benín, fue anexada por los británicos en 1897, volviéndose parte de la colonia nigeriana y luego independizándose como parte de la Nigeria moderna. Las personas del reino de Benín eran los Edo y los Ogisu, ninguno de los cuales conforma los diversos grupos étnicos del Benín moderno. Porque el Benín moderno en realidad se llamaba Dahomey antes, después del reino de Dahomey, que existió allí desde 1600 hasta 1904. Por cierto, teniendo algunas de las banderas y escudos de armas más geniales que existen. Se convirtieron en una colonia francesa y obtuvieron la independencia en 1958, pero aún usaban este nombre. Sin embargo, en 1975 el país fue renombrado a Benín después de la bahía de Benín, esta área oceánica justo aquí, que a su vez fue nombrada después del antiguo imperio de Benín. No necesariamente un país que se movió en sí mismo, sino un nombre que se movió estando solo conectado a través de compartir la misma región y quizás también en homenaje al antiguo reino. El siguiente es otro país europeo, Magyar, Hungría. La fundación de la Hungría moderna puede rastrear su historia hasta la migración del pueblo magyar a Europa. La conquista magyar de la cuenca de los Cárpatos tuvo lugar en los siglos IX y X. Los soldados húngaros estaban familiarizados con las arias, ya que a menudo eran contratados como mercenarios para luchar allí por otras potencias europeas, a saber, ese primer imperio búlgaro que vimos. Después de ser atacados por los Pechneks y los propios búlgaros en sus ciudades natales del este, emigraron a Europa y finalmente se establecieron permanentemente en esta región. En este mapa podemos ver el proceso de estas migraciones desde un estado inicial llamado Magna Hungaria, cerca de los montes Urales, hasta la costa del Mar Negro, Ucrania, y finalmente al cuenca de los Cárpatos, donde parcialmente se encuentra la Hungría moderna. En este otro mapa de Europa del año 900 podemos ver cómo la región todavía está etiquetada como Magyars, con los Pechneks controlando las regiones al este de allí de donde fueron expulsados los húngaros. Otro ejemplo de un país, o al menos una nación y personas que fueron obligadas a moverse de una región a otra. También podemos examinar el Imperio Mogol. El Imperio Mogol fue establecido por un líder llamado Babur en el siglo XVI. Era un gobernante guerrero en lo que hoy es Uzbekistán. Con la ayuda militar de los otomanos, que les proporcionaron cañones y armas, lograron conquistar vastos territorios que llegan hasta lo que hoy es Afganistán, el norte de India y Pakistán, especialmente después de la derrota del sultán de Delhi en 1526. Después de eso, se movieron más al sur y en un momento controlaron casi todo el subcontinente indio. Los mogoles finalmente perdieron sus tierras ancestrales en Uzbekistán, permaneciendo en el sur hasta que fueron destruidos y efectivamente viendo su territorio moverse de un lugar a otro a lo largo del tiempo, una consecuencia tanto de sus éxitos militares y conquistas en el sur como de sus derrotas militares en el norte. No obstante, al reflexionar, el ejemplo de los mogoles es meramente de conquista. Cien Laro perdieron todo el territorio donde comenzaron como país, pero no hubo una ruptura desde la ubicación A hasta la ubicación 100, ignorando la B en el camino. Hubo una expansión continua que luego fue quitada por un lado. Polonia, por ejemplo, también es un gran ejemplo de esto, y un país que, si asumimos este criterio adicional, también podría describirse como que ha cambiado de ubicación. Las fronteras polacas han cambiado tremendamente a lo largo de la historia hasta el punto de que el país en realidad no existió en algunas ocasiones.
Este es un tema fascinante sobre el que quiero hacer un video completo. Comenta si te interesa. Este mapa nos muestra una superposición de las diferentes fronteras que los estados polacos han tenido a lo largo de la historia. Desde, posiblemente, el primer estado polaco, bajo Bolesław I, pasando por la gigantesca mancomunidad polaco-lituana, hasta la Segunda República Polaca, que era mucho más pequeña, perdiendo territorio oriental. Esta República Polaca fue entonces ocupada por Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, perdiendo su territorio oriental a los soviéticos incluso después de ser reformada, pero ganando en compensación algún antiguo territorio alemán al oeste, estando más estrechamente relacionada con el reino del año 1000. Tengo que admitir que no sabía sobre esta similitud territorial entre el reino y el Estado moderno, pero el punto es que, como podemos ver, estos cambios de fronteras significaron un gran movimiento de la ubicación del país, aunque siempre a lo largo de un territorio contiguo. Un país más que, según este criterio, cambió de ubicación. A lo largo de la historia, diversos pueblos, especialmente los nómadas como los hunos, movían la ubicación de su nación constantemente, sin establecerse en un lugar fijo. O los diversos pueblos germánicos que se trasladaron a Europa occidental y se establecieron en nuevas ubicaciones, formando los predecesores de lo que eventualmente se convertirían en reinos europeos y estados modernos, como la migración de los anglos desde Dinamarca a Inglaterra o los francos desde Alemania a Francia, donde cada uno de ellos estableció los países que se conocieron como tales. Así que esa es una breve lista de algunos países que cambian de ubicación a lo largo de la historia. Algunos realmente se mueven como Bulgaria, Hungría o la Orden Militar Soberana de Malta, mientras que otros se mueven en un sentido menos verdadero de la palabra, con el movimiento que tiene que ser descrito simplemente como dos países diferentes que comparten el mismo nombre, existiendo en dos regiones diferentes en dos momentos diferentes. Además de otros que también podrían ser categorizados como que se han movido, si ampliamos la definición para incluir cambios extremos de fronteras a lo largo de un territorio contiguo, como Polonia es un buen ejemplo de ello. ¿Consideras que estos países se movieron? ¿Hay otros países en movimiento que no mencioné? Comparte tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.